En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud de Bárbara Amarante, Anabel Estrada, Lucero Leal, Amelia Lugo, San Juan Ayanes, Yasmín Elena Mercado, por el eterno descanso de Salomón Abolarash, Emma Ayub, Eduardo Martínez, Rosario Abolarash, Jorge Franco, Carmen González, por la salud de Guillermina Zarzar, por la familia Menéndez Aranda, por el eterno descanso de Manuel Jiménez, Eusebia Farías, Petra Moreno, Heréndira Castañeda, Socorro Ramírez, Arturo Castañeda, Erasmo Ramírez, Francisco Jaques, José Guadalupe Salmerón, Alonso Carreón, Juan Guerrero, Lupita Mireles, Yolanda Garay, Benito Luna, Alicia Ramírez, Ángel Daniel Recendis, Agapito Llanes, Abel Salas, Alberto Cristián, Acción de Gracias de la señora Anselma Jaques, Sergio Belis Jaques, Arlette Isabel Rodríguez, Jessica Nabeli Guerrero, María Luisa Llanes García, por eterno descanso de Luciana Holguín, Víctor Hugo Calderón, Andrea González, Ramón Vázquez, Martina Vázquez y Sixta Aranda. Y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguardes seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina al Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de los Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía, disculpen, ¿Vuelvo a comenzar, Padre? Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Al Salmo todos responderemos: enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. ¿Todos? Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. ¿Todos? Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte,
ni dejarás que sufra yo la corrupción. ¿Todos? Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Pero por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Esta es la palabra de Dios. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenas de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el liberador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo:
quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Es el tercer domingo de Pascua y seguimos meditando los evangelios, todo lo referente a la resurrección. Y va a seguir todavía hasta la ascensión. Por una razón, es un evento tan grande que cuesta tiempo y cuesta comprenderlo y darnos cuenta de la magnitud, la profundidad, lo que significa la resurrección del Señor, pero en mi vida. No el hecho histórico, no el hecho de que Jesús resucitó y ya. No, esto a mí, ¿en qué me beneficia o no? Yo de esto saco provecho, ¿no? Y si se recuerdan ustedes, el domingo pasado fue el evangelio de Tomás, cuando Jesús se les aparece en el cenáculo. Antes de ese evangelio fue el evangelio, creo que fue María Magdalena o cuando, en el cenáculo, ya no estoy seguro, inclusive puede ser que Emaús también. Pero es repasar, porque la experiencia de la resurrección que ellos tuvieron, la tendríamos que tener nosotros. Si nosotros no tenemos esa experiencia, si nosotros no profundizamos, si nos damos cuenta lo que implica, lo que significa, entonces yo no acabo de resucitar en el Espíritu, obviamente, con el Señor. No me doy cuenta lo que significa la resurrección del Señor, pero en mi vida, no en Él. A mí, ¿en qué me beneficia? Porque es una gran noticia para mí. Porque es algo que me tendría que cambiar la vida, yo, no el Señor es Dios. Hay un filósofo, murió, Jean-Paul Sartre, que muchos conocerán, porque se estudia inclusive en filosofía. Y este filósofo francés del siglo pasado, del siglo XX, él nació católico, fue bautizado, recibió los primeros sacramentos y en un momento perdió la fe, abandonó. Y en una entrevista que a él le hacen, él se ponía fuera de la catedral de Notre Dame en París, en un café que se veía a las afueras de la catedral, y él veía a la gente que los domingos entraba y salía de misa. Y en una entrevista que le hacen, le preguntan y dice: yo no creo en Dios, no creo en su resurrección, no creo en su amor, no creo en nada. Y entonces le decía el periodista: ¿pero por qué? Dice: ¿pero de qué te sorprendes? Dice: estos que salen de misa tampoco creen. Y él le dije: ¿por qué? Veles las caras. Entran como salen. No entran con esperanza, no entran con ilusión, no salen renovados, no salen con el corazón ardiendo, no salen felices. No, van y no creen. Sí, cumplen, llegan ahí, rezan inclusive, creen en un Dios, creen en algo, pero la resurrección no la creen, porque se les notaría. Y la pregunta es si así a mí se me nota la resurrección. Si realmente yo estoy feliz, pero insisto, no por el Señor, por mí. Porque yo tendría que estar como los discípulos de Emaús, con el corazón ardiendo, feliz, confiado, sin tristeza, sin pena, sin angustia, sin miedo. Con problemas sí, y problemas pesados sí, y difíciles también, pero lleno de esperanza. Cuando Jesús se les aparece a los discípulos en Emaús, ellos ni siquiera se dan cuenta, de repente ven la presencia de Jesús porque se pone a caminar con ellos y hasta que Jesús les habla y les dice: ¿cómo sería la cara que traían? ¿Por qué vienen tan llenos de tristeza? Ellos se paran y le dicen: ¿eres el único que no sabe lo que ha pasado?
Y él dice, ¿qué ha pasado?, pregunta Jesús. Y entonces él dice en la primera parte, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta, etcétera, etcétera. Pero dice, nosotros esperábamos. Y esa palabra es súper importante, porque creo que muchas veces nos pasa eso mismo a nosotros. Yo espero que Dios haga lo que yo quiero. Yo espero que Dios me dé lo que yo le pido. Yo espero que Dios me cure de esta enfermedad, de esta dolencia, de este problema, de esta situación difícil. Yo espero. Y como no me lo da, o como no me lo concede, o como no entiendo las cosas según mi cabeza, entonces me alejo, como ellos de Emaús, se van a Emaús, de Jerusalén, me alejo porque las cosas no son como yo quiero, sin darse cuenta o sin darnos cuenta que yo no puedo manejar al Señor, que las cosas no son como yo quiero o como a mí me gustarían. Las cosas son como Dios las tiene previstas, aunque yo no las comprenda, aunque sean difíciles y aunque sean duras. Estos hombres iban llenos de tristeza, pero porque como ellos tenían una idea, una imagen de lo que tenía que ser el Mesías, no cumple esta imagen, entonces me alejo lleno de tristeza y de miedo, porque no son las cosas como yo quiero. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Todos conocemos a alguien que se ha alejado de Dios, porque como no son las cosas, porque no me concedió lo que le pedí, porque las cosas no se... Y entonces nos alejamos, y no nos alejamos, yo no digo de la iglesia, yo no me alejo de Dios, dudo, me lleno de miedo, de angustia, de tristeza, porque en el fondo, aunque no lo verbalizo, y puede ser que ni siquiera soy consciente, yo quiero que las cosas sean como yo quiero. Tiene que ser, porque lo que le estoy pidiendo es algo bueno y entonces me lo tiene que conceder. Y lo he escuchado cientos de veces. Es que ¿por qué Dios a mí no me da esto? Es que ¿por qué Dios no me concede esto? Es que ¿por qué Dios no hace esto? Como si Dios tuviera que depender de mí. Y no es así. Dios tiene un plan. Él quiere asociarnos a ese plan, pero soy yo el que le sigo, no al revés. No es Él el que me sigue a mí. Otra cosa que quiero resaltar, y se da en todos los evangelios. Si ustedes se fijan, ya repasábamos con los discípulos, con la Magdalena, con los de Emaús, en lo de Galilea también sucede. El que toma la iniciativa es Jesús. Jesús es el que va a buscar, pero no busca a cualquier persona, busca a aquellos que eran sus amigos. Y eso es importantísimo por una razón. Porque si yo estoy cerca del Señor, aunque esté equivocado y aunque cometa mis errores, pero estoy cerca, Él me busca, Él va conmigo, Él está cerca de mí. Y por lo tanto Él me sale al encuentro. Y esto, como digo, es importantísimo porque, les soy sincero, si yo fuera el Señor y a una persona dice, es que este no cree, yo le decía, peor para él, es su problema, allá él. Jesús no. Jesús va a buscar a sus amigos, si los quiere, les explica. Se pasa como 5 o 6 horas caminando con ellos, explicándoles para que crean. Jesús trata de convencerlos, pero no les muestra el milagro, no les muestra las llagas. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser libre, no obligada. Porque si Jesús se aparece como era, con toda su fuerza, con todo su poder, entonces ahí ya no existe la fe. La fe es creer sin haber visto. Y esa es la importancia. ¿Y cómo es mi fe? ¿Creo realmente que Jesús va conmigo? ¿Creo que me acompaña? ¿Creo que me sale al encuentro? ¿Creo que le importo? ¿Creo que me ama? ¿Creo que está preocupado por mí y que me quiere ayudar o no? Todas esas preguntas me las hago y se las hago, pero cada uno las tiene que responder. Porque si son necesarias para descubrir que el Señor va conmigo, me acompaña. Ya entrando directamente al tema, dice aquí que Jesús, cuando les pregunta, ¿por qué bien está lleno de tristeza? Ellos se detienen y dicen lo que ha pasado. ¿Cuántas veces habrá caminado el Señor con nosotros? Y se me acerca de una forma, de otra. El Señor tiene 1000 formas de hacerlo. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Y cuántas veces le hemos dicho nada? ¿Cuántas veces nos pasa a las personas que me dicen, ¿cómo estás? Bien, hay más o menos. ¿Pero qué te pasa? Nada, ya. Y nos cerramos.
Y yo lo entiendo que pase entre nosotros, entre personas. Digo, yo no tengo por qué estar hablando todo con todos, lo comprendo. Pero cuando el Señor me pregunta, ¿qué traes? Me abro con Él, me pongo a dialogar con Él, le vengo a mostrar lo que me duele, lo que me inquieta, lo que me preocupa, lo que me hace daño, o simplemente le digo, nada. ¿Cuántas veces el Señor me habrá invitado de alguna forma a que me acerque a Él a orar? Y yo siempre digo, no tengo ganas, no tengo tiempo. ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? No importa, no gano nada. Y me cierro a escuchar al Señor. Y me cierro a estar cerca de Él. Y si yo me cierro, el Señor no puede entrar. Si yo no le abro la puerta, Él no va a entrar a mi corazón. Y por lo tanto, es importantísimo ese punto, que yo, aunque no tenga ganas, aunque me sienta mal, aunque esté angustiado, enojado o lo que sea, hablarlo con Él. Y hablarlo con Él, no les estoy diciendo hablar con el sacerdote o hablar, no, hablar con el Señor. Y lo puedo hacer en mi casa, lo puedo hacer aquí en el sagrario, lo puedo hacer en el templo, lo puedo hacer mientras trabajo, mientras voy al trabajo, en mil formas. Es hablar con Él, no de Él. Jesús les cita las Escrituras y les dice, estaba escrito todo esto, y se las va explicando poco a poco. Fíjense cómo estas personas iban con miedo, con tristeza, desilusionadas, desesperanzadas, huyendo, para esconderse en Emaús. Y poco a poco van cambiando. En ese camino con Jesús se van transformando. Cuando llegan a Emaús, Jesús dice que hace el ademán, es el gesto de que ya se va. Les habrá dicho, bueno, ahí nos vemos, ya me voy. Y dice el texto, ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros. Y esta es la segunda parte que es importante, muy bueno todo. Quédate con nosotros, pero le insisten. Es decir, habrá dicho Jesús, ya me voy. Y él dijo, no, quédate con nosotros. Y una y dos o tres veces. ¿Y por qué digo que es importante? Porque cuántas veces me encuentro mal, me encuentro triste, se está oscureciendo mi alma. Estoy sin ilusión, sin esperanza, sin consuelo, me siento triste, traicionado, dolido o lo que sea. Y Jesús hace como que se va y yo lo dejo ir. Yo no le insisto, quédate porque se está haciendo de noche en mi alma. Quédate porque no tengo ganas de nada. Quédate porque es tarde y está oscureciendo. Quédate porque te necesito. ¿Cuántas veces lo hacemos? Sobre todo en los momentos de oscuridad. ¿Cuántas veces le digo al Señor, Señor, por favor, quédate? Y no una vez, sino varias veces, para que se quede el Señor. Y el Señor se quedó con ellos. Y ya es en la fracción del pan donde le reconocen. Fíjense ustedes cómo Él no hizo ni un milagro. Bueno, el milagro de aparecerse, ciertamente, pero no curó a nadie, no multiplicó nada, no hizo ninguna cosa fantástica. Iba con los suyos, con sus amigos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha acompañado? ¿Cuántas veces ha caminado conmigo? ¿Cuántas veces me habrá dicho, ¿qué te pasa? ¿Qué traes? ¿Qué te duele? ¿Y cuántas veces yo me he abierto con Él y le he dicho, quédate conmigo, te necesito? Nosotros normalmente, cuando venimos o cuando oramos, lo que queremos es que el Señor me resuelva mis problemas. Todos lo queremos eso. Y ojalá fuera tan fácil. Y normalmente el Señor no resuelve problemas, sino que me da los medios a mí, me da la gracia y Él, su presencia, para que yo los resuelva. Cantidad de veces yo digo, ante un enfermo, Señor, cúralo. Ante un problema de dinero, Señor, dame. Ante un problema con otra persona, Señor, haz. Señor, y quiero que Él haga lo que yo quiero. Y normalmente el Señor me dice, no, ¿quieres un trabajo? Muy bien, búscalo. Yo te acompaño y yo te pondré un trabajo en el camino, pero tú sales y lo buscas, tú sales y haces las cosas, tú te mueves, tú cuando le dices, dame paciencia, y dice, no, muy bien, yo te daré la oportunidad y la gracia para que tú practiques la paciencia con esa persona, para que tú perdones
a esa persona, para que tú aceptes el error de otra persona, para que tú pongas la otra mejilla. Él no me va a quitar o no me va a resolver las cosas, me va a acompañar, me dará su gracia. Y lo más triste de todo esto, no en este evangelio, obviamente, porque ellos lo perciben. ¿Cuántas veces el Señor habrá caminado junto a mí y yo ni cuenta me he dado? ¿Cuántas veces me he sentido solo, agobiado, abandonado, triste? Y el Señor va conmigo. Y como las cosas no son como yo quiero, me siento que no me hace caso, que no me ayuda, que no le importo, y me siento solo cuando Él va conmigo. Pero no porque Él no esté ahí, sino porque a mí me falta la fe. No para creer en Dios, la fe del que ha experimentado que Jesús ha resucitado. Estos hombres llegan después de que se dan cuenta, en ese momento serían, me imagino yo, 8 o 9 de la noche, a 6 horas de camino. No les importó la hora, no les importó que era de noche, no les importó que era peligroso, no les importó que estaban cansados, no les importó nada. Estaban felices, dice, nuestro corazón ardía, lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús ya estaba con ellos. Y que si venció la muerte va a poder vencer cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier situación difícil. No digo que no cueste, que cuesta, pero voy a vencer porque Él va conmigo, porque con Él todo lo puedo. Y por eso se regresan y habrán llegado de madrugada a las 2, 3 de la mañana. Es verdad, ha resucitado. Es cierto, porque yo me lo encontré. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, es cierto, ha resucitado porque yo me lo encontré? ¿Cuántos de los de aquí salimos con el espíritu ardiendo porque yo me encontré con el Señor? ¿Cuántos de aquí nos creemos que el Señor está conmigo en mis penas, en mis alegrías, en mis sufrimientos, en mis dudas, en mis temores, en mis angustias? ¿Cuántos de aquí nos sentimos realmente acompañados por el Señor en medio de la tristeza, del dolor o de algo? Porque está. Que una persona que no cree, que no practique, que está alejada, no lo crea, lo comprendo. Nosotros decimos que creemos. Nosotros lo recibimos en la Eucaristía. Nosotros lo descubrimos en la palabra. ¿Me lo creo? Realmente me encuentro con Él, lo descubro, escucho su voz todos los días, porque todos los días habla el Señor, todos los días. Cuando yo le pregunto, Señor, ¿por dónde? Señor, ¿qué hago? Señor, ¿hasta dónde? De una forma o de otra, Él me habla y me responde. El problema será, creo yo, que yo ya no pregunto, que yo me encierro en mí mismo, que como Dios no hace lo que yo quiero, entonces ni para qué pido, ni para qué rezo, ni para qué hago, y entonces se hace de noche en mi corazón. Me lleno de tristeza, de miedo, de angustia, de desilusión, de falta de esperanza. Y vamos, como dicen, vamos tirando, es decir, voy sobreviviendo, porque no me queda de otra, pero no lleno de ilusión, de esperanza, de alegría. Cada uno tiene que decidir si lo quiere creer o no. Cada uno tiene que hacer esa experiencia. Yo no la puedo dar a ustedes. Yo tengo que buscar mi experiencia de Jesús resucitado para poder salir y decirle con la gente que me encuentre, es cierto, ha resucitado, yo me lo encontré. Y es una experiencia personal que si nosotros nos dejamos acompañar, tenemos la fe suficiente y nos abrimos y le pedimos que se quede, Él se mostrará. Así sea. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre.
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia, oremos. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Te doy el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Antes de despedirnos, Gaby les va a hacer una invitación para un retiro. Buenas tardes a todos. Queremos hacer una atenta invitación a un encuentro con Jesús resucitado, vivo, a través de un retiro espiritual que se llevará a cabo el próximo fin de semana, sábado 29 de abril, sábado 29, domingo 30 de abril, de 8:30 a 6 de la tarde, en la capilla Asunción de María, que está cerca de la Botella, por la Ramos Arizpe. En la capilla de adoración eucarística, ahí los esperamos, es completamente gratis, y para aquellos que tienen niños, pues habrá guardería. Los esperamos, no pierdan la oportunidad. Buenas tardes. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Que Dios les bendiga, que tengan buen fin de semana.